Buenas tardes, soy el doctor José Gildardo Camargo Mora, traumatólogo ortopedista. Agradezco infinitamente al químico Fabio Mesa Alfaro y al comité de la sección 21 a participar en este primer congreso virtual de actualización en medicina general. Yo les voy a hablar sobre el tema de enfermedad luxante de cadera o también llamada displasia del desarrollo de la cadera. Esta es una problemática muy importante que necesitamos que ustedes manejen. Tenemos un índice muy importante de esta enfermedad y tenemos que actualizar a nuestras generaciones, sobre todo a nivel de medicina familiar o medicina general, para que el diagnóstico se lleve a cabo en esos lugares y no nos lleguen a nosotros los pacientes con una problemática muy importante. Entonces entendemos que la enfermedad luxante de cadera se va a dividir en dos aspectos. Uno, la luxación, y otro, la displasia, que no son lo mismo. Este va a ser una problemática que vamos a manejar a través de imágenes y a través de la clínica. Imágenes como las radiografías, como están viendo ustedes en este momento, y es displasia acetabular, que es la falta de desarrollo del acetábulo, y luxación de la cadera, que significa que hay una discrepancia en la congruencia articular entre la cabeza femoral y, en este caso, el acetábulo. Entonces, tenemos ya como definición específica, que es la pérdida de las relaciones anatómicas normales de los componentes articulares que se presentan en la etapa embrionaria, fetal o durante el parto. Esta es la luxación. Y como consecuencia de una interrupción a través de las fuerzas de crecimiento que van a producir los elementos mesodérmicos, una alteración de la articulación coxofemoral. Esta alteración o detención del desarrollo activa a varios elementos, como ya los mencionamos, es lo que es el acetábulo y el fémur. Clasificación. Esta clasificación es específica. Dice, 1, se acompaña de alteraciones o malformaciones graves, como son artrogriposis múltiple, mielomeningocele, y en este caso no se puede reducir por maniobras externas. Esta es la luxación teratológica. La luxación teratológica también se presenta durante el desarrollo aproximadamente al tercer mes de vida embrionaria, donde la cabeza femoral se desarrolla en el acetábulo y este se va a desarrollar fuera. La 2, que es la luxación típica, es muy ocurrente al nacer y es poco más o menos representativo al 95 al 98% de los casos que suceden. Cadera luxada. La cabeza femoral está totalmente fuera del acetábulo. En el periodo neonatal puede reducirse con maniobras en específico como la maniobra de ortolán, que más adelante lo vamos a explicar. La cadera luxable, que es la cabeza está dentro del acetábulo, pero a través de la prueba de Barlow se puede salir. La cadera subluxable, que como término tal no debería de existir, pero mucho de la literatura lo dice, en el que vemos que hay una elasticidad de todos los ligamentos y parcialmente se aleja del acetábulo la cabeza. La etiología pues, tiene muchos aspectos, pero el más importante que nosotros hemos visto y que se ha manejado a través del tiempo es el factor antropológico. Esto es la posición bípeda en la que nosotros nos encontramos como humanos, en la que la cabeza femoral se apoya sobre el borde o la ceja superanterior del acetábulo. Entonces, factor hereditario. Este factor hereditario es bien importante. Tenemos que tomar en cuenta que pacientes que hayan presentado cualquiera de los dos, displasia o luxación de cadera, van a tener un antecedente importante para que sus familiares o sus hijos, en especial las mujeres, puedan padecer esta enfermedad. Otros términos que nos interesa que sepan es lo que llamamos hipoplasia del techo acetabular. Esta hipoplasia, como ya dijimos, es una alteración en el desarrollo del acetábulo, en el que el índice acetabular al nacer debe de tener 30 grados y debe ir descendiendo 1 grado por mes hasta llegar aproximadamente a 23, que es el promedio que tiene el adulto. ¿Sí? El acortamiento de los músculos periarticulares, específicamente el músculo psoas-ilíaco y los aductores, actúan como factores luxantes al contracturarse y hacerse cortos, hacen que la cadera ascienda
y se desarrolle fuera de su lugar. Es bien importante tener en cuenta este punto, ya que la laxitud ligamentaria familiar es una característica muy importante que ya actualmente se está viendo. Se ha observado que la disminución del colágeno en el tejido conjuntivo produce una elasticidad articular importante en toda la pared, en toda la familia. Por eso se dice que familiar que tenga laxitud ligamentaria tiene muchas posibilidades de que sus hijos tengan esta problemática. Aquí vamos a tener en este factor de la laxitud una prueba específica que se llama prueba de Winthrop Days. En esta vamos a tener como ejemplos el 1. La extensión articular del codo mayor a 180 grados. 2. Extensión de la articulación de la rodilla mayor a 180 grados. 3. Extensión del dedo pulgar y flexión de la muñeca tocando el antebrazo. Y 4. Dorsiflexión del tobillo mayor a 45 grados. Esto son pruebas específicas que se pueden hacer a través de la clínica o de la exploración física. Y este es el ejemplo más específico. Aquí veamos cómo tiene una elasticidad muy marcada. Pero repito, es una elasticidad, no es la enfermedad de Ehlers-Danlos, donde el pacientito es elástico a todos niveles. Factor racial, esto es bien importante. El factor racial nos ha indicado a través de todos los estudios que se han realizado, es que la raza negra, específicamente la africana, tiene menos probabilidades de padecer esta enfermedad, ya que tiene un acetábulo profundo y un acetábulo que cubre completamente a la cabeza. Entonces tiene menos posibilidades de luxarse la cadera. Asimismo, la arteria de ligamento redondo, sí, aumenta su circulación a temprana edad. Ok, factores intrauterinos que van a permitir que este problema se presente. 1. Presión excesiva dentro del útero por disminución del líquido amniótico. Esto es en las primíparas principalmente. Entonces, como antecedente siempre tenemos que saber que mujer que tiene su primer embarazo tiene mayores posibilidades de padecer esta enfermedad subproducto. Gestación prolongada, entonces si el niño o el producto está creciendo mucho, el espacio intrauterino es menor, por lo tanto va a haber un aumento importante en la presión dentro de él. Esto va a hacer que la presión incluya mucha presión sobre las caderas y sobre todo la izquierda para que se produzca el desarrollo anormal o se salga de su lugar. La presentación pélvica es bien importante también durante la anamnesis, o sea, la historia clínica. Tenemos que preguntar siempre en qué posición venía el producto. Y todo producto que tenga presentación pélvica va a aumentar su presión importante de las caderas y puede favorecer que la cadera se salga de su lugar. Aquí está el ejemplo en el que vemos inmediatamente la presión importante a través del anillo pélvico inferior, que al momento de iniciar el trabajo de parto, las contracciones uterinas van a hacer que haya una presión inmensa para que el producto salga. En esta posición va a haber tanta presión que puede sacar la cadera al bebé. Ok, regresamos a lo que es la laxitud ligamentaria. Recordamos que las hormonas de tipo de las relaxinas, que son componentes del estradiol B, entre más aumentan, ¿sí?, su producción, va a haber mayor elasticidad. Recordemos que la mujer que se embaraza, aproximadamente a las 24 horas del embarazo, sus ovarios empiezan a producir esta hormona y va a producir elasticidad. Y aproximadamente a partir del 7º mes, esta hormona se produce en cantidades más importantes, haciendo que favorezca la elasticidad. Esto es una producción normal, recordemos eso, es normal porque empieza a preparar a la mujer para un trabajo de parto. Advierto y digo que el trabajo de parto está programado porque el propio cuerpo tiene las necesidades de acuerdo a la evolución del embarazo. Y se empieza a producir a partir del 7º mes, entonces al organismo no le dicen que va a terminar en cesárea. El organismo va a seguir produciendo esta hormona, por eso tenemos que saber bien específico que la laxitud se va a presentar. Ahora recordemos este factor. Se presenta en los ovarios, y los ovarios es en las niñas, entonces las niñas tienen mayor índice de posibilidades de presentar este problema.
Factores extrauterinos. Aquí hay uno bien específico que esperemos que ya no se siga haciendo. Las maniobras del parto son bien importantes al momento de estar jalando al bebé y sacarlo a través del canal pélvico o canal uterino, como quieran llamarle. Y esto va a favorecer que la presión nos produzca una hiperextensión de las caderas después del parto. También provoca una problemática importante. Y en este caso, ¿sí?, tenemos esta maniobra. Esto ya está prohibido. Antes todo el mundo lo veíamos hasta en las películas. Veíamos cómo al niño se lo presentaban a la mamá jalándolo así. En esta posición todo el peso del cuerpo está directamente jalando las caderas, pudiendo producirle el problema del que estamos hablando. Otra de las cosas es que el bebé no es un tamal, no hay que envolverlo como tal. Es un niño y hay que envolverlo de la cintura para arriba con presión para que sus brazos, sus vasitos, sus manos estén justas a su cuerpo, pero el resto tiene que estar libre para que no tenga presión dentro de las caderas, que es lo que les acabo de comentar ahorita, ¿sí? Esta es la posición fisiológica más normal, en la que tenemos la relajación completa de todo el cuerpo y el niño está en una posición fetal relajada. El médico debe tomar mucho en cuenta estas características para que en un momento determinado, cuando llegue y las pregunte, sepa que pueden tener factores que induzcan a que este problema se presente. Correcto. Entonces, la incidencia en cuestión al sexo, ya comentamos por qué a través de las mujeres son las que más lo padecen. Aquí tenemos que es el 4-1, aproximadamente el índice de probabilidades. ¿Sí? Y también tenemos un índice muy importante. Aproximadamente el 50% de los pacientes que presentan es bilateral. Cuando es unilateral, precisamente nada más se presenta sobre el lado izquierdo. Ok, vamos sobre la clínica. Esto es el más importante de lo que tenemos que manejar nosotros. Y para eso tenemos dos pruebas. La número 1, que es la prueba de Ortolani, en la que tenemos que la cadera está luxada. Ahí se ve en la imagen de abajo, donde la cabeza femoral se ve por la parte de atrás del acetábulo. Y hacemos un movimiento de maniobra para reducirla. Entonces, hacemos lo que conocemos como abducción. Y entonces, al hacer abducción, la cadera se va a meter dentro del acetábulo. En esta posición podemos encontrar un chasquido. Todos los libros mencionan que debe de haber un chasquido para poder determinar que hay una luxación de cadera. Eso es mentira. Puede o no existir el chasquido y tener la luxación en el niño. Eso es bien importante. Si ustedes se manejan a través del chasquido y no tienen, el chasquido puede ser un pequeño movimiento anormal sobre los aductores o sobre el psoas que produzca, ¿sí?, esa sensación o ese ruido. Entonces ya vimos la maniobra de Ortolani. Entonces con el pulgar tratamos de ubicar el trocánter menor y con los demás, el índice tratamos de ubicar el trocánter mayor, y entonces hacemos el movimiento de abducción, o sea, abrirle las piernas. En ese momento el acetábulo va a ser la posición de reducción de la cadera. La prueba de Ortolani es completamente todo lo contrario. Entonces en esta prueba la cadera está reducida y vamos a hacer los movimientos de aducción, y entonces en ese momento que está reducida se puede salir. También volvemos a lo mismo, puede presentar un chasquido. El chasquido no es significativo de enfermedad luxante o de luxación de cadera. Entonces ahí están las maniobras para hacerlas. Otra vez, nuestro índice y nuestro pulgar. El pulgar es sobre el borde del trocánter menor y el índice sobre el trocánter mayor, y hacemos el movimiento de aducción. Aducción es cierre, es lo contrario de la prueba de Ortolani. Otro es la asimetría de pliegues. En este vemos bien claramente que si vemos de frente al niño, de uno de sus lados no tiene más que un pliegue, y del otro lado llega a tener 3. Entonces ahí estamos viendo que hay una asimetría de pliegues. Si lo volteamos y vemos ahora el lado posterior o el dorsal, vemos lo mismo, nada más tiene un pliegue en una sola de sus extremidades y en la otra tiene 3 pliegues. Aquí está, en una tiene 2, ¿sí?, aparentemente están muy juntos, y en la otra tiene 3, ¿sí? Signo de Galeazzi. Son signos que tenemos que buscar y son bien fáciles y prácticos. Tenemos que enseñarnos a hacerlos.
En este caso juntamos las piernas de forma que queden paralelas y en esto vamos a ver que una de las rodillas está por arriba del nivel que la otra. Esta es una discrepancia que vemos y entonces se llama el signo de Ariasi. Aquí lo que sabemos es que al momento de juntar las piernas, la cadera que está luxada va a ser la más corta porque está fuera de su lugar. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo, ¿eh? Es la más corta la que está fuera de su lugar. ¿Sale? Aquí está el ejemplo para que lo vean. Prueba de pistón o de telescopio, esta ya a veces no se utiliza porque a veces cuesta trabajo tener tranquilo, relajado al bebé para poder hacer esta prueba, pero se puede hacer. Con una mano se sostiene la pelvis y con la otra se agarra la extremidad a nivel de la rodilla y se hace un movimiento de telescopado como si estuviéramos tratando de agarrar un telescopio y abrirlo. Y esta situación lo vamos entonces a sentir a través del índice que lo tenemos colocado en el trocánter mayor y vamos a sentir cómo entra y sale de su lugar la cadera. Diagnóstico radiológico, siempre tenemos que tener como prueba diagnóstica de apoyo una radiografía. No podemos dar un diagnóstico al 100% clínico si no nos ayudamos de la radiografía. Y en esta imagen vamos a ver que las dos caderas están fuera de su lugar. Es bien importante que se enseñen a distinguir las imágenes del acetábulo y la cabeza femoral, que en este caso no se ve porque todavía es cartílago. El niño está muy pequeño y no ha osificado la cabeza femoral. ¿Sí? Entonces vamos a tener varias imágenes bien importantes que quiero que se aprendan. Son 3 líneas súper importantes para poder determinar que esta radiografía nos va a ser útil. Entonces vamos a tener una imagen que se llama una línea que se llama la línea de Hilger-Reiner, que va del borde interno del acetábulo al borde interno del otro lado. Vamos a ver la imagen. Entonces, la línea de Hilger-Reiner es del borde interno del acetábulo hacia el otro borde interno del otro acetábulo. Entonces se traza esta línea de Hilger-Reiner o línea de las Yes. Y tenemos también aquí lo que llamamos el ángulo acetabular o ángulo de índice acetabular. Este es bien importante porque ya les comenté que todo niño al nacer debe de tener aproximadamente 30 grados y debe de descender 1 grado por mes hasta llegar a 23, que es el grado normal que tenemos los adultos. Y otra línea, esta otra, la vamos a ver aquí, se llama línea de Perkins, que me va a dividir a la cadera en cuadrante. Este cuadrante van a ser 2 arriba, 2 abajo, 2 externos, 2 internos. Y entonces en la imagen vemos como donde sí se ve la cabecita, en el cuadrante infero-interno es normal. Y en el otro cuadrante, haciendo exactamente las mismas mediciones que ya les mencioné, la línea de Hilger-Reiner, la línea de Perkins y el índice acetabular, nos están indicando que la cabeza femoral está en un lugar que no le corresponde, que es en el interno inferior o en el interno superior, que es donde se debe desarrollar la cabeza. Tenemos otro que llamamos nosotros, ¿sí? la triada radiológica de Putty. Esta es bien importante porque en esta vamos a ver la osificación del núcleo de la cabeza femoral. Ese es uno de los signos, ¿sí? El otro es la desaparición o la alteración del desarrollo del borde acetabular. Entonces, con lo que me va a producir, 1, hipoplasia del núcleo cefálico y 2, la oblicuidad o la alteración en el desarrollo del techo cotiloideo. Y por 3, el alejamiento de la cabeza femoral del acetábulo. Esta es la triada de Putty y tenemos que buscarla siempre, pero basándonos en un estudio radiográfico simple, que es lo que más nos va a apoyar para esto. Entonces, en esta imagen tenemos cuál de las 2 caderas es la que está luxada. ¿Sí? Ahí tenemos la línea de Hilger-Reiner, tenemos la línea de Perkins y tenemos el borde acetabular. ¿Qué tenemos positivo? De acuerdo a lo que ya vimos hace ratito en la actividad de Putty, tiene un índice acetabular alto, 1. 2, tiene alejamiento de la cabeza femoral del acetábulo, ¿sí? Y 3, tiene ausencia de la cabeza femoral. Entonces tenemos la triada de Putty completa para poder dar el diagnóstico de luxación congénita de cadera. En esta otra, tomamos las mismas medidas, tomamos las mismas secciones y vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Ahí tienen la triada. Ausencia de la cabeza femoral, índice acetabular alto y alejamiento de la cabeza femoral del acetábulo.
Otra vez la misma, son imágenes rápidas en las que ustedes pueden determinar a través de visualizar una cadera y visualizar la otra, las alteraciones propias que se están presentando en la tríada de Peutz. Otra vez las mismas, entonces aquí vemos, ahora es el lado contrario el que está afectado y vemos exactamente la tríada de Peutz presente. ¿Sí? En esta ya vemos que la cabeza femoral está un poquito, está hipoplásica, la otra está desarrollada en forma normal. Entonces tenemos otra vez la tríada de Peutz presente. Tratamiento. Es bien importante dar el diagnóstico lo más temprano posible, porque entre más temprano se dé el diagnóstico, el tratamiento va a tener mejores consecuencias, mejor evolución, y es un pacientito que probablemente se pueda salvar hasta de un procedimiento quirúrgico. Entonces tenemos, de inicio, es un tratamiento psicológico, yo siempre lo he dicho, es tratamiento psicológico para la familia, es tratamiento psicológico para el médico y hasta para nosotros, porque sabemos que si se dieron cuenta que tenía un problema, le vamos a indicar un triple pañal, que realmente le va a ayudar muy poco, pero el simple hecho de saber que tiene un problema ya nos está ayudando para que la gente se esté dando cuenta que hay que darle un tratamiento especial a ese bebé. El cojín de Freitka es el más comúnmente usado. Este cojín lo único que hace es mantener las caderas abiertas para que se mantengan dentro de su lugar. Este cojín lo pueden encontrar en cualquier parte, o en cualquier casa ortopédica, es barato y es fácil de aplicar, sin problemas secundarios. El arnés de Pavlik, este es bien especial. Este sería el tratamiento ideal para tratar a este tipo de pacientes. Pero tenemos un problema bien grande. Ustedes están viendo que está colocado este arnés de Pavlik y yo les puedo decir que está mal colocado. ¿Por qué? Porque vean, la imagen de donde el bebé está levantando sus manitas, abriéndolas y está de frente sin que se tape la cara, en esa imagen estamos viendo aparentemente que las caderas están a 90, las rodillas a 90 y se mantienen a través de este arnés. Pero cuando ya volvemos un poquito más de lado al bebé, ¿sí? Estamos viendo que las caderas no están a 90 grados, están en extensión. Entonces ya se perdió la congruencia. Y qué bueno que están en extensión, porque si estuvieran en mayor flexión, la presión intraarticular de la cadera nos puede producir necrosis avascular de la cabeza femoral. Entonces es bien importante que este arnés se le enseñe a la persona o al familiar a usarlo. Si vemos que no tiene un nivel cultural adecuado, no lo debemos de recetar. Porque si no, vamos a tener más, como dicen por ahí, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Ok. Entonces, para este manejo necesitamos manejar al bebé en base a una zona que llamamos de seguridad. Esa zona de seguridad oscila alrededor de los 40 a 80 grados y en la que está estable la cadera sin tener ningún riesgo. Esto, pues ya nosotros como ortopedistas somos los que lo vamos a manejar. Ustedes tienen que saber que ese riesgo existe, ya sea una hiperpresión o una hiperlaxitud o una salida fuera de la cabeza. Y volvemos a lo mismo, las imágenes. En esta tenemos una clasificación para poder determinar si se puede la cabeza meter fácilmente o cuesta trabajo. Y para eso trazamos otra vez la línea de Hegel-Reiner que nos va a decir, la cabeza femoral está por arriba, entonces es negativo el número. Si está a 1 centímetro, entonces es -1. Si está a 2 centímetros, es -2. Si la cabeza está por debajo de la línea de Hegel-Reiner, entonces tenemos, si es a 1 centímetro, tenemos +1, si es a 2 centímetros, tenemos +2. Con lo positivo significa que va a ser más fácil meter la cabeza en su lugar. Y esto es fácil nada más con una radiografía y con el trazar la línea de Hegel-Reiner o línea de las Yes. ¿Qué se tiene que quitar? Como ya lo mencionamos, 2 grupos musculares fuertes, bien importantes, que son los aductores y el psoas ilíaco. Eso es inequívoco que se tiene que hacer para que se reduzca la cabeza en su lugar. Si no, la contractura de estos músculos no nos van a permitir que la cabeza entre en su sitio. Yo pongo esta imagen siempre porque este era un sacrificio tratar a estos bebés antes. Y esta es una imagen que ya no se ve. En nuestro hospital ya no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque ya no existen esas tracciones, ya no existe ese manejo. Y ahorita se trata de que el paciente esté lo menos posible hospitalizado. En este caso, los niños llegaban a estar hasta 15 o 20 días hospitalizados con esta tracción para hacer que la cadera descendiera
haciendo fuerza o contrafuerza contra los músculos de aductores y los músculos suaciliacos y permitirnos que la cadera entre en su lugar. Eso ya no se usa. ¿Por qué? Porque el niño tiene que estar hospitalizado durante mucho tiempo. Cuando es fácil hacer los movimientos a través de maniobras, nada más se cede al bebé y como el niño está dormido, está flácido, podemos hacer la maniobra para poder reducirlo y poner un aparato de yeso en esa posición. Esto se llama reducción cerrada. La reducción cerrada nos permite, sin procedimiento quirúrgico, mantener la cadera dentro de su lugar. Y como vemos, anteriormente se utilizaba mucho la artrografía y ahorita ya no se usa, ya tenemos el ultrasonido, ya tenemos la resonancia magnética, tenemos la TAC, ya no hay necesidad de utilizar tantos. Pero, vuelvo a repetir, el estudio de gabinete que me va a ayudar más es una radiografía simple, nada más. Entonces ahí tenemos la cadera luxada, la hipertrofia del ligamento. ¿Sí? Entonces procedimiento quirúrgico, ya nos metemos en otra situación en la que estamos formando el techo acetabulario y un clavito para detenerla. En esta imagen anteriormente se hacía, se cortaba un pedazo del hueso para poder descender la cabeza y se ponía una placa. Entonces, volvemos a lo mismo. Triada de Putty, línea imaginaria de Hilgel-Reiner, cabeza hipoplásica y el índice acetabular alto. Otra vez, las mismas. Entonces, todo basado en la imagen radiográfica simple de una radiografía simple que nos cuesta muy poquito y que podemos valorarla adecuadamente en cualquier lugar. Esta es una imagen donde se hizo una reducción abierta, fue fallida, la cabeza sigue afuera, el acetábulo sigue sin ocuparse por la cabeza y se le puso un clavillo para detenerlo. Este es un procedimiento quirúrgico que yo tomé la foto para acordarme de que nos podemos equivocar, también nosotros los traumatólogos. En esta vemos la cabeza completamente otra vez afuera, no hay displasia acetabular y aparentemente no hay hipoplasia de la cabeza femoral. Otra vez, las mismas imágenes, volvemos a lo mismo, la tirada de Putty. ¿Correcto? Entonces vean hasta dónde puede llegar una cadera. Este es un niño de 6 años. La cadera está altísima, las dos, y hay que bajarlas. Entonces, procedimientos quirúrgicos a fuerzas. Ahí está, reducida en su lugar, detenida con un clavito. La osteotomía para poder manejarla del descenso y una placa que le detiene la fractura que le ocasionamos para poder reducir la cadera. Agradezco infinitamente la participación y espero que les haya servido el tratar de orientarnos para que este diagnóstico sea más certero y a temprana edad. Muchas gracias. Doctor José Gildardo Camargo Mora, en representación del químico Fabio Mesa Alfaro, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Sección 21 Michoacán, le damos las gracias por haber participado en el primer Congreso Virtual de Actualización en Medicina General. Reciba este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.